paz sea contigo. Y contigo, maestro. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Se va. Señor, háblanos. Siéntense para que nos hace. Pero es que se va a ir. No te vayas. Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Señor. Cierta vez. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente, gracias a Dios que nos podemos conectar, nos podemos podemos volver a transmitir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, un saludo muy grande de parte de mi familia, a toda la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz, a todos nuestros amigos y a todas las personas que se están conectando para escuchar este mensaje de la palabra. Solamente como un pequeño paréntesis, ¿verdad? Hoy es jueves 28 de mayo del 2020 y bueno, es mi cumpleaños. Yo le doy muchas gracias a Dios que me permite celebrar, ¿verdad? Un año más de vida, enseñando la palabra, predicando la palabra de nuestro Dios. Y pues quiero agradecer de una manera muy especial pues a todos los hermanos que se tomaron el tiempo para formar parte de ese bonito video, ¿verdad? El día de ayer en Conectados. Muchas gracias, hermanos, lo disfruté mucho. Sentí el abrazo de nuestro Dios por medio de ustedes, de las muestras de cariño. Gracias por las llamadas de algunos hermanos desde el lunes felicitándome. Y bueno, el día de hoy, ¿verdad? Pues lo disfruté mucho, hermanos. Muchas gracias. Quiero darle la honra y la gloria a Dios porque Él es el que me sostiene, hermanos, y Él es el que ha tenido misericordia de mí y de mi familia. Y bueno, pues qué mejor manera de celebrar un año más de vida que sirviendo al Señor, hermanos, porque pues como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Mire, el Señor nos está dando una gran oportunidad nuevamente de servirle, ¿verdad? Y bueno, que este siguiente año, si Dios me lo permite, siga siendo igual, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar. Y recordemos que este es un tema muy especial, ¿verdad? Este es un mensaje para quienes a lo mejor están a punto de comenzar una nueva vida en Jesucristo, o usted, ¿verdad?, que tiene un poquito de inquietud acerca de qué consiste tener un encuentro con Jesús. Hoy vamos a hablar de eso y bueno, pues vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias te doy infinitamente por las bendiciones que has derramado a mi vida. Gracias por la gracia que has tenido, Padre bendito, para conmigo y permitirme pues un año más de vida y Padre, y darme la bendición de servirte a través del ministerio de la palabra. Gracias por tu iglesia amada, Padre, de quien yo recibo tu abrazo, Padre. Gracias por las vidas de tu amada iglesia y por el gran privilegio que me has permitido en todo este tiempo servirte, Padre, y servirles para honra y gloria tuya, Padre bendito. Queremos el día de hoy, en esta noche, que nos guíes por medio de tu palabra, a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y que podamos entender cuál es el propósito de este mensaje y que podamos tomar también una decisión, Padre, que sobre todo glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús oramos, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Evangelio según Lucas, ¿verdad? Capítulo 5, versículos del 1 al 11. Bueno, voy a usar una versión muy bonita, la versión Mundo Hispano, una versión, ¿verdad?, más actualizada, sobre todo quitando algunas palabras muy antiguas que, bueno, en nuestra forma de hablar no son muy comunes, pero es básicamente igual, solamente quitando, ¿verdad?, esos detalles de las palabras antiguas. Y dice el capítulo 5, versículos del 1 al 11 del Evangelio de Lucas: aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que le apartara de tierra un poco.
Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y se llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, se humilló, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Una historia fascinante, hermanos, y personas que nos están escuchando en esta transmisión, en esta ocasión. Y quiero comenzar con algo, porque esta es una historia muy, muy, muy bonita, muy interesante, muy importante, sobre todo en la vida de la fe cristiana, en la vida de la iglesia cristiana, sobre todo tratándose de un personaje central, importante, histórico, bíblico, ¿verdad? Como es la figura de Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Bueno, mire, si hay algo, hermanos, esto ya es de forma muy, muy, muy personal, si hay algo que me gusta mucho para disfrutar una banda musical, es básicamente su historia. Mire, yo no me considero a lo mejor un gran músico, ¿verdad? Me gusta la música, me gusta tocar la guitarra, soy guitarrista, ¿verdad? Me gusta cantar, me gusta de repente, por ahí he tenido la oportunidad de arreglar algunas canciones, ¿verdad? Me gusta interpretar, me gusta mucho, mucho la música. Yo vengo de familia músicos, de una abuelita que desde los 4 años, ¿verdad? Que aprendió a tocar piano hasta su muerte, ya una mujer muy grande que ya prácticamente no veía, tocaba el órgano, ella tocaba el órgano y tocaba los himnos en la iglesia presbiteriana. Y bueno, pues yo vengo de esa familia, yo vengo de familia músicos, eso es por parte de mi papá, por parte de mi mamá tengo bateristas, tengo músicos, cantantes, tengo de todo en la familia. Y hay algo que a mí me atrapa mucho, sobre todo cuando escucho una banda musical. Antes de escuchar, no sé, es mi estilo, ¿verdad? A lo mejor usted tendrá otra manera de percibir la música, pero yo antes de saber quién está cantando, a qué le están cantando, por qué su estilo de música, por qué diferentes instrumentos, yo me meto a las bibliografías, yo me meto a las biografías. Y bueno, resulta que no, hombre, es que nació, batalló y fue y estudió y solamente tenía una guitarra y cosas así por el estilo. A mí me atrapan esas historias. Entonces ya después de que me empapo de esas historias y veo sus obras, las disfruto un poquito más porque trato de entender desde dónde viene esa expresión, porque el arte es expresión y bueno, esa es una forma en la que yo disfruto el arte de la música, ¿verdad? Y como también, pues la historia de personajes que marcaron una diferencia notable en la historia universal. A mí me gustan muchos personajes de la historia de mi propio país, ¿verdad? Por ahí yo platicando con una tía por parte de mi papá, me entero que mi bisabuelo, o sea, papá de mi abuela, mi abuela por parte de mi papá, llegó a ser era el zapatero de Pancho Villa. Imagínese usted, yo vengo del norte, estamos hablando de esas historias de épocas revolucionarias, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy, por cierto, platicaba con mi tía Manuela, que le dije que le iba a mandar un saludo. Dios te bendiga, un fuerte abrazo a mis primos, ¿verdad? A Aarón, a Dani, ¿verdad? Que también prometí que les iba a mandar un saludo. Y es una bendición, es saber de dónde viene uno, ¿verdad? Yo le preguntaba a mi tía Manuela, ¿de dónde vengo? ¿Cómo está el asunto con mi papá? Y bueno, es una historia
muy tremenda, muy, muy impactante la vida de mi abuelita. Y bueno, pues se fue un poquito más para atrás, ¿verdad? Y yo no sabía que mi bisabuelo, ¿verdad?, había tenido amistad con Pancho Villa, ¿verdad? Por ahí hay un detalle que decía mi tía que a mi bisabuelo le faltaba una pierna y Pancho Villa le decía, cuando vayamos a Estados Unidos te voy a traer una pierna de plástico, ¿verdad? Y bueno, ya no hubo oportunidad, pero bueno, cosas así. A mí me encanta mucho la historia y luego pasan los años y uno de repente observa las obras de ciertas personas y dice uno, wow, o sea, disfruta uno más, ¿verdad? La música, yo soy más dado a la música, algunas cuestiones históricas, personajes, ¿verdad? Que fueron caudillos, que fueron a lo mejor líderes de algún movimiento. A mí me atrapa mucho, me apasiona mucho ese tipo de historias. Y mire, en la Biblia, hermanos, en la Biblia encuentro uno de mis personajes favoritos, uno de los personajes con el que más me identifico. Sí, por cierto, hemos hablado en las últimas transmisiones, ¿verdad?, de este personaje, un personaje central en la historia de la fe cristiana, pues nada más y nada menos que Pedro. A mí me encanta mucho la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando lee uno sus cartas, estamos estudiando las cartas del apóstol Pedro, ahorita estamos en el capítulo 3, ya estudiamos capítulo 3, versículos del 8 al 14, la siguiente semana, si Dios nos lo permite, el martes a las 8 de la noche estaremos estudiando la tercera parte de este estudio de las cartas del apóstol Pedro. Y bueno, y una cosa interesante, edificante, padrísima, sobre todo la teología del apóstol Pedro, este discípulo del que estamos hablando. Y bueno, y esta historia que leemos en Lucas 5 es nada más y nada menos que el momento en el que Simón, después llamado Pedro, ¿verdad?, comienza a seguir a Jesús. Comienza a seguir a Jesús. Y mire, la historia de Pedro, según el registro de Lucas, es el encuentro con Jesús. Y por esa razón yo he titulado esta reflexión, ¿verdad?, un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús, partiendo del registro de Lucas, ¿verdad?, en la historia de Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Mire, todo comienza cuando Jesús le estaba hablando a la multitud de la palabra de Dios, ¿sí? Estaba hablando de la palabra de Dios. El mensaje, el pasaje de Lucas nos dice que la multitud se amontonaba para escucharle. Y es aquí el momento justo cuando Jesús mira dos barcas para enseñar desde ahí. La escena es interesante porque, dadas las circunstancias, Jesús necesitaba una mejor manera de hacerlo. Es muy interesante, ¿no? De repente toda la gente está amontonando y Jesús toma una decisión, dice, no es cómodo, y ve dos barcas, se trepa en una y comienza y sigue enseñando la palabra de Dios. Y bueno, y toma una de las dos barcas que vio, la cual era una de Simón, después llamado Pedro, Simón Pedro, ¿verdad? Bueno, en esta pequeña porción que le estoy diciendo, a mí me atrapan muchas cosas en este pasaje de Lucas 5. Del 1 al 11. Acuérdense que estamos en Lucas 5 del 1 al 11. Mire, en esta pequeña porción de la historia que hemos leído, hay algo que observo y me hace reflexionar en algo que es muy importante hoy en nuestros días. Mire, según Lucas, según Lucas, las personas necesitan escuchar cosas diferentes. Interesante. Mire, es muy padre porque de hecho Lucas en varias ocasiones hace referencia a que la gente se amontonaba para escuchar a Jesús. Esta es una. Y otra tiene que ver cuando Zaqueo, ¿se acuerda? Zaqueo quería ver a Jesús y no podía a causa de la multitud, ¿verdad? Y bueno, si seguimos leyendo en el mismo capítulo 5 también se habla, ¿verdad?, de la multitud. Usted sigue leyendo el capítulo 5 y también habla de multitudes y todo eso, ¿no? Bueno, eso nos dice algo muy importante. Las personas necesitan, ¿verdad?, necesitan escuchar algo diferente. Las personas necesitan escuchar algo diferente. Llama muchísimo la atención cómo las personas se amontonan a escuchar a Jesús. Esto nos dice que las personas tienen hambre de encontrar en lo que ven y en lo que escuchan esperanza. Mire, más en estos tiempos,
Pero no solo esperanza, fíjese bien, nuestra sociedad manifiesta a gritos su desesperación interna por encontrar la paz, por encontrar propósito en su vida y una comunidad que los ame. Hay gente que tiene una necesidad muy profunda de ser aceptado, de ser valorado, de sentirse parte de una comunidad. Estoy hablando de necesidades intrínsecas en el ser humano. Lamentablemente muchas veces la misma familia no llena esos huecos del corazón del ser humano. Y mucha gente se ha refugiado en las redes sociales, se ha refugiado de tal forma que con cualquier cosa, ¿verdad? La gente quiere llamar la atención. De repente está uno leyendo ahí una noticia muy interesante, ¿verdad? De alguien, ¿verdad? Que dice, no, es que salí y me pasó esto y resulta que alguien se mete y dice, yo también, y yo también, y yo también. Y dice uno, bueno, es que no estamos hablando de tu historia, estamos leyendo de esta historia. Y así hay mucha gente, y eso a mí me dice que la gente necesita ser escuchada. Y por eso, cuando Jesús aparece en escena en Lucas, es interesante cómo la gente quiere estar ahí, ¿verdad? La gente quiere estar ahí y eso llama mucho, mucho la atención. Mire, son tantas las malas noticias que nos rodean que la gente está hastiada. La gente está hastiada y necesita refrescar su corazón. Estás harto de lo mismo. Estás harto de que cuando te van a hablar incluso hasta de religión, lo mismo, ¿verdad? Y seguramente necesitas escuchar una nueva noticia. Eso es lo que pasaba en la escena de Lucas. Estaban escuchando algo diferente. La gente estaba harta de los fariseos, de los maestros de ese tiempo, porque básicamente estos tipos decían saber todo acerca de la ley, ¿verdad? Decían cumplir todos los requisitos de la ley y hacían de una experiencia religiosa, la hacían algo muy difícil, muy pesado y la gente prácticamente ya no los quería escuchar. Entonces llega Jesús enseñando con autoridad, ¿verdad? Como dice un pasaje, con autoridad, no como los fariseos y los escribas, sino con autoridad, porque Jesús predicaba no solamente con palabras, con su propia vida. Y la gente, hermanos, quería estar ahí y sentían que refrescaban su corazón por estar cerca de Jesús. Por otro lado, mire, también observo en esta escena, ya después de que nos dimos cuenta de la multitud, la necesidad de hacer algo más que solo ser espectador de lo que ocurre en nuestra sociedad. Según Lucas 5, Jesús está enseñando a las multitudes la palabra de Dios. Y tal parece que la gente ya encontró lo que anhelaba, razón por la cual se amontonaban. Pero cerca de allí acababan de trabajar un grupo de pescadores, dice el pasaje, ¿verdad? El pasaje indica que ya estaban lavando sus redes y Jesús aprovechó la oportunidad de subirse en una de las barcas disponibles para seguir con su mensaje. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que Jesús llega y toma una de las barcas. De hecho, le pide a Simón, le ruega, dice el pasaje, ¿verdad? En la versión 60, que lo empuje hacia el lago, ¿verdad? Le pide que lo empuje, ¿sí? Y eso llama mucho la atención, ¿verdad? Pero mire, lo que se cuela después, hermanos, de esta escena en donde Jesús toma una barca, ¿verdad? Y le ruega todavía a Pedro que lo eche hacia adentro. Lo que se cuela después de esto, después de que Jesús termina de enseñar la palabra de Dios, es muy impactante, muy interesante. Mire, el pasaje indica que inmediatamente Jesús le ordena a Pedro que vaya más hacia adentro y eche las redes para pescar. Bueno, ya había terminado el Señor Jesús. Y me da la impresión que mientras Jesús está enseñando la palabra, ¿verdad? Como decimos de repente cuando estamos con los niños, con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? ¿Verdad? Porque pues no podemos dejar de hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar viendo a nuestros niños. A mí me da la impresión de que Jesús, mientras enseñaba la palabra de Dios, estaba con un ojo al gato y al otro al garabato, mirando a Pedro, viendo su desesperación, su preocupación, ¿verdad? Su cansancio. Y esto por eso me atrapa, porque mire, el pasaje indica que inmediatamente Jesús le ordena a Pedro que vaya más hacia adentro y eche las redes para pescar, a lo que Pedro le contesta, muy respetuosamente, le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada.
pero por tu palabra echaré la red. Eso lo dice el versículo 5. Y bueno, lo que sigue marcaría para siempre a un simple pescador, fíjese bien, que se convirtió en un pescador de hombres. Cuando comienza la historia vemos a un simple pescador, y cuando termina esta historia en el versículo 11 vemos, sí, a un pescador, pero no de simples peces, sino un pescador de hombres. Y dice uno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en ese encuentro que Pedro tuvo con Jesús? Al igual que en los tiempos de Jesús en la tierra, Jesús sigue mirando barcas disponibles. Nos sigue mirando, y hablamos en tiempo presente porque Jesús está vivo. Mire que si Jesús no hubiese resucitado, en vano sería todo esto. Estos videos, la enseñanza de la palabra, el reunirnos en la iglesia, el orar, el abrir la palabra de Dios. Sería en vano que yo le estuviera hablando de Jesús. Pues, mire, me encanta la historia, pero Jesús, más allá de ser un personaje histórico, es la persona. Él está vivo, Él está aquí. Y por eso, fíjese bien, Jesús sigue mirando barcas disponibles como lo hizo en su tiempo con la barca de Pedro. Y es que la barca, mire, déjeme decirle que la barca representa todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y todo lo que representamos. En pocas palabras, la barca es toda nuestra vida. Vamos a tratar de ver la barca de esta manera, porque al subirse Jesús en ella, la vida de Pedro jamás fue la misma. Por eso, cuando Jesús miró las dos barcas, optó por subirse a la barca que pertenecía a Pedro. Era el momento perfecto para que Jesús subiese a la barca de Pedro. Y asimismo, en esta ocasión, Jesús está mirando nuestra vida, nuestra barca, porque es tiempo de que Él se suba en ella. Mira, yo no sé cuántos años tengas, yo no sé cuánto tiempo tienes de escuchar que Jesús por aquí, Jesús por allá, quizá alguien te está a duro y dale invitando acerca de conocer a Jesucristo, pero yo quiero decirte algo, y creo que esta pandemia, este encierro, nos hace ver la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de comenzar una nueva vida, porque tenemos una nueva normalidad, pero yo he estado preguntando en otras transmisiones, ¿cómo vamos a vivir esa normalidad? ¿Realmente estamos dispuestos a los cambios que vienen en nuestra vida? Y qué mejor que comenzar la nueva vida o esta nueva normalidad con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la vida, porque Él es el creador de la vida, porque Él es el único que nos puede decir cómo vivir la vida. Él prometió darnos vida eterna, vida abundante. De hecho, Él dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. A veces pensamos que meternos con Cristo, ¿verdad?, es meternos a una religión que nos va a hacer perder muchas cosas. Pues déjame decirte que es más que una simple religión. Jesús es Dios, Jesús es una persona que desea tener una comunión contigo. Y cuando vemos esta historia en Lucas 5, ¿verdad?, yo te puedo decir que en estos tiempos Jesús anda mirando, anda viendo tu vida, anda viendo tu barca, ¿verdad?, y quiere que entiendas el valor, el significado de tener un encuentro con Él. Así es, hermanos. Entonces, mire, déjeme decirte que Jesús desea tener un encuentro con nosotros, desea tener un encuentro contigo, así como lo tuvo con Pedro, y por esta razón veamos 3 principios que nos ayudarán a comprender de lo que significa tener un encuentro con Jesús. Y es que al final de este mensaje es importante que tomemos una decisión. Punto número 1. Fíjate que un encuentro con Jesús comienza cuando Él quiere subirse a nuestra barca. Ese principio yo lo saco de los versículos del 1 al 3 que acabamos de leer, ¿verdad? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que las apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire, yo quiero comenzar con este principio con una frase muy importante. La iniciativa siempre es de Jesús, ¿verdad? Miren, estos tiempos en los que con cualquier cosa nos entretenemos y con cualquier cosa podemos perder no solo el tiempo, sino toda la vida,
¿verdad? Según la Biblia, el ser humano no tiene la capacidad ni siquiera la intención de buscar a Jesús. Siempre va a encontrar un momento, un punto para decir, ay, yo por eso no soy cristiano, ay, yo por eso yo mejor mi vida por acá y la religión por allá, ¿verdad? El ser humano tiene esa tendencia, siempre busca un pretexto, busca una excusa para no profundizar con Jesús. Y eso es muy interesante, mire, analícelo en su vida, analícelo. Y se va a dar cuenta de que cuántas veces no le han hablado de Jesús y usted siempre ha pospuesto esa cita con el Señor. Bueno, quiero decirles, según este pasaje, ¿verdad?, que la iniciativa siempre es de Jesús. Miren, el pasaje que hemos leído, era necesario que Jesús hiciera las cosas de otra forma. Ahora, llama mucho la atención que Él está enseñando la palabra y dice uno, y bueno, ¿y qué tiene que estar ahí cerca de donde están estos trabajando? ¿Verdad? ¿Qué tiene que estar haciendo Jesús cerca ahí de donde están lavando las redes? Bueno, tenía un propósito. Jesús estaba enseñando, pero necesitaba hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad? Sí, porque la gente era mucha y era demasiado incómodo como para darles un mensaje importante a toda la multitud. Así es Dios. Dios quiere darle un mensaje a toda la humanidad, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos. Tú que me escuchas, Dios te quiere decir algo muy importante. En este pasaje, Jesús decidió subirse a la barca de Pedro. Y déjame decirte que en estos momentos Jesús quiere subirse a tu barca, porque le quiere dar a nuestra vida un nuevo rumbo y un nuevo sentido. Algo muy interesante, hermanos. Mire, ahora la barca, cuando Jesús se sube en ella, ahora la barca no era la herramienta de Pedro para pescar. Ahora era el estrado de Jesús para predicarle a las multitudes. Qué interesante. En un ratito la barca ya no era el instrumento para pescar, ¿verdad? Para echar las redes y luego echar los peces ahí. No, ahora esa barca era el estrado de donde Jesús, desde donde Jesús estaba enseñando la palabra de nuestro Dios a las multitudes. De igual forma, Jesús quiere restaurar nuestra vida, darle un nuevo comienzo y destino a nuestro corazón. Muchas veces queremos cambiar porque quizá a lo mejor somos el factor que complica las cosas en casa, ¿verdad? Y de repente ya la gente se está cansando y está esperando un cambio, ¿verdad? Aunque lo más importante es que cada uno en lo personal decida tomar un nuevo comienzo con Jesús. Bueno, si eres de las personas que has prometido cambiar y no puedes, yo te invito a que pongas mucha atención porque Jesús quiere darte un nuevo comienzo en la vida. Jesús desea ayudarte con tu familia, ayudarte con tu personalidad. Mira, si hay algo que yo siempre he dicho como pastor que no debemos de pedirle a Dios, es que no le pidas que quite tu carácter. No, es que soy de un carácter muy fuerte. Y es que muchas veces malinterpretamos el carácter con el temperamento, ¿verdad? Con la incapacidad a veces, que a eso le podemos atribuir inmadurez, de controlar el temperamento. Entonces decimos, no, es que soy de un carácter fuerte. Espérame, es que el carácter, hermanos, son más cosas que solamente reaccionar enojado o reaccionar triste o reaccionar alegre. El carácter es todo lo que involucra nuestra voluntad. Lo que usted puede controlar, incluso lo que no puede controlar. Entonces, si usted me dice que tener un carácter fuerte es porque es muy gruñón, muy enojado, y de repente le pide a Dios, Dios, quítame este carácter, lo peor que usted puede hacer es eso. Dios no va a hacer eso. Al contrario, Dios quiere renovar ese carácter, un carácter guiado por Dios, un carácter guiado por las Escrituras. Ese es el nuevo comienzo del que estamos hablando. Dios te quiere ayudar, que tengas una reacción diferente de acuerdo a su voluntad, en momentos en los cuales quizás a lo mejor, por ejemplo, el día de hoy no te puedes controlar. Te dicen algo y te enojas, quizá te falta un poquito más de compromiso, responsabilidad con ciertos quehaceres, y lo que Dios quiere hacer contigo es ayudarte, y ese es el nuevo comienzo del que estamos hablando, y es impresionante lo que Dios hace cuando abrimos nuestro corazón. Así es. Entonces, mire, ahora la barca, pues como ya lo dijimos, no era la herramienta de Pedro para pescar, sino el estrado de Jesús, ¿no? Y bueno, después de una larga jornada, fíjese bien, Pedro muy probablemente estaba preocupado porque no había pescado nada y no tenía nada que llevar a su casa. Más adelante, ¿verdad? Cuando ya vemos a Pedro acompañando a Jesús, de repente vemos por ahí, si mal no recuerdo es Marcos, cuando entran a la casa de Pedro y Jesús ve
¿verdad?, a la suegra de Pedro. O sea, quiero entender que en esa casa también vivía la suegra, ¿verdad? Y había más familiar, o sea, Pedro tenía familia. Entonces imagínense Pedro toda la noche, ¿verdad?, pescando, y de repente llega la mañana y no tiene ni un charal, ni un resfriado siquiera pescó, ¿verdad? Y eso es delicado, mire, y eso me hace pensar lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Hay mucha gente muy preocupada, gente muy lastimada por esta circunstancia, y están preocupados porque obviamente, pues sí, a lo mejor hay para el día de hoy, pero quizá para el día de mañana ya no va a haber. Y hasta en esas cosas Jesús quiere ayudarnos, quiere que aprendamos a vivir la vida. Otra vez vamos a volver a nacer, pero ahora quiere que aprendamos a confiar en Él. Por eso es interesante todas las circunstancias que estamos viendo en la vida de Pedro. Así es, entonces Pedro estaba vacío, fíjese bien, agotado y probablemente desilusionado por no haber logrado nada en lo que él sabía hacer, pescar. Y no dudemos que a lo mejor, conociendo más o menos el temperamento de Pedro, que en una de esas hasta Pedro estaba pensando dedicarse ya a otra cosa. Y es que eso suele pasar, ¿verdad? Mira, Dios nos ha dado ciertos talentos, ciertas habilidades. Hay gente que en serio a mí me impresiona. Yo cuando llegué a esta ciudad, la Ciudad de México, ¿verdad?, el Estado de México, yo soy de aquí del Estado de México, a mí me impacta las personas que yo conozco. Bueno, he conocido jovencitos, hermanos, con una capacidad impresionante para venderte algo. Bueno, no se les duermen, dicen en mi tierra, no se les duermen, estos son movidos. Y a mí me emocionan ver esos muchachos, esos jóvenes, que aparte de estudiar están trabajando. A mí me apasiona mucho eso. Bueno, yo pasé por ahí, ¿verdad? No hace daño, trabajar y estudiar. Pero bueno, en estos tiempos que son todavía mucho más complicados, ¿verdad?, que tienen que estar resguardados en casa, yo de repente veo, ¿verdad?, en las publicaciones del Facebook, ¿verdad?, oye, que te vendo un helado, oye, que te vendo unas gelatinas, oye, fíjate que estoy vendiendo cubrebocas, y no les da pena, hermanos, ellos son movidísimos, y quizá ese es un don que Dios les dio. Ahora, las crisis muchas veces no necesariamente nos dicen que tenemos que cambiar de rubro, no necesariamente, en algunos casos seguramente sí, porque a lo mejor por esta situación, pues de momento no se vende lo que estamos vendiendo o haciendo lo que hacíamos, por ejemplo, en febrero. Pero finalmente, de todos esos detalles se fija Dios. Por eso le digo que qué importante es saber que Él está mirando nuestra barca, Él está mirando nuestra vida. Jesús sabe por lo que tú y yo pasamos. Jesús es el único que se interesa al 100% por lo que pensamos, sentimos, pasamos, por lo que tenemos y lo que no tenemos. Jesús está interesadísimo. Eso es lo que nos está arrojando este bonito pasaje, ¿verdad? Entonces era un momento vulnerable en la vida de Pedro. Pedro estaba vulnerable y eso convertía la situación perfecta para que Jesús captara su atención, que por cierto, mire, así es como Dios capta a veces nuestra atención. A veces necesitamos entrar en una crisis para que entonces volteemos a ver a Dios. Somos tan buenos en lo que hacemos que muchas de las veces por esa razón luego ni siquiera nos acercamos a Dios. Casi siempre le decimos al pastor, ¿verdad? Es que no tengo tiempo, es que mire, llego muy tarde de trabajar, mire, es que, ok, bueno, dice Dios, bueno, ese es el problema, que no tienes tiempo. Bueno, pues voy a hacer que tengas más tiempo. Y no quiero dudar, hermanos, que esta circunstancia que estamos viviendo es en virtud en gran medida por esa situación. La gente no tiene tiempo y mire, las cosas de Dios son muy importantes, pero también la vida en familia. Muchas personas se están dando cuenta del valioso tesoro que tienen en casa. Su esposa, sus hijos. Sí, que dan lata, pues sí, pero qué hermoso. Antes ni siquiera tenías esa oportunidad de lidiar con tus hijos, ¿verdad? De repente, a ver, hijo, vente, vamos a conectarnos porque ya tu maestra te está esperando, ¿verdad? Cosas nuevas. Y eso nos ha hecho ver el verdadero tesoro que tenemos en casa, y también, hermanos, nos ha hecho ver esta circunstancia, la gran necesidad de tener un tiempo con Dios. Qué bueno que ahora estamos en esta situación y que ahora que entremos en esta nueva normalidad podamos comenzar esta nueva normalidad tomados de la mano de Jesús, de nuestro Dios. Otro punto importante en este pasaje es lo que el verso 3 dice. Fíjese bien, dice el pasaje que le rogó que le apartase de tierra un poco. El pasaje indica que no solo Jesús entró a la barca, sino que le rogó a Pedro. Este es un punto importante. Jesús nos ruega.
nos ruega. Te han rogado mucho que te acerques a Jesús. Bueno, es Jesús a través de sus mensajeros, rogando que hagamos su voluntad, rogando que tengamos un encuentro con Él. Jesús le rogó a Pedro que le dejara usar su barca. Muchas de las veces Jesús ya está en nuestra barca y nos ruega que pongamos nuestra vida en el lugar adecuado para ser bendecidos y ser usados también con poder. ¿Por qué nos tiene que rogar Jesús? ¿Acaso somos dignos de que Jesús nos ruegue? Lo que sucede es que somos muy duros de mover. Somos muy orgullosos a veces y muy rebeldes. No queremos obedecer la voz de Dios. Pero aunque no queramos, si Jesús ya vio nuestra barca y se subió en ella, nos va a perseguir hasta cumplir su obra en nosotros. Que no nos pase como a Jonás, ¿verdad? Mejor obedezcamos al ruego del Señor. ¿Se acuerda de Jonás cuando le dijo, ve a Nínive, y no quiso? Le encargo que lea esa historia, es una historia tremenda, así se llama el libro de la Biblia, Jonás, léalo desde el 1 hasta el capítulo 4, es una historia fascinante. Cuidado cuando Dios te está hablando y te resiste. Número 2, segundo principio para entender en qué consiste un encuentro con Jesús. Ya dijimos que un encuentro con Jesús comienza cuando Él quiere subirse a nuestra barca. La iniciativa es de Él. La iniciativa es de Él y Él te está buscando. Él te está buscando porque quiere enseñarte cosas maravillosas, quiere ayudarte en tu vida, quiere que tengas un nuevo comienzo a partir de Él. Número 2, un encuentro con Jesús tiene sentido, fíjate bien, cuando Él se convierte en el capitán de nuestra barca. Bueno, quizá la barca era muy pequeña como para decir que Jesús quería ser el capitán de la barca de Pedro, pero esa es la idea, cuando hay un barco, ¿verdad? Hay un barco y en ese barco, ¿quién lo maneja? ¿Quién está en el timón, ¿verdad? ¿Quién es el vigía, ¿verdad? Bueno, Jesús quiere ser, ¿verdad? Quiere ser el capitán, quiere tomar el timón, quiere dirigir tu barco, ¿verdad? Entonces quiere ir más allá que solamente subirse a tu barca, también quiere ser el capitán de nuestra barca. Versículos del 4 al 7, nuevamente lo voy a leer, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bogar a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Qué interesante! Mire, ahora Jesús no le ruega a Pedro, ahora le ordena. Al principio le ruega, ¿verdad? Le dice, te ruego que me lleves más hacia adentro, ¿verdad? Bueno, en estos versículos Jesús ya no le ruega, Jesús le ordena. Ahora ya le ordena, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Igual que con Pedro, Jesús quiere entrar a nuestra barca y ser el capitán de ella, quiere ser el capitán de nuestra vida. No cabe duda de que nuestra barca necesita un capitán. No, es que mi vida es un desorden. Bueno, necesitas un guía, necesitas a un capitán, necesitas a alguien quien te diga cómo hacer las cosas, ¿verdad? No, pero yo sé, y pues de algo me he de morir. Bueno, pues es que eso es lo triste, cuando en el corazón hay orgullo y no reconocemos que necesitamos un nuevo comienzo. Y qué mejor que reconocer que necesitamos un comienzo en Dios, en Cristo. Así es, el creador de los cielos y la tierra, créame, el creador de los cielos y la tierra y de los peces. Jesús le da una sencilla orden a Pedro, y aún así Pedro lucha con esa orden, porque comienza a razonarla y le dice, pues toda la noche hemos pescado y no hemos pescado nada, ¿verdad? Y se empieza a resistir Pedro. Pedro tiene esa característica, ¿verdad? Yo creo que muchos nos resistimos a los cambios, nos resistimos a las nuevas formas de hacer las cosas, sobre todo por temor a la pérdida, el temor al fracaso, ¿verdad? No, pues ¿cómo lo voy a hacer? Es que toda mi vida lo he hecho de esta manera, ahorita no me han salido las cosas, pero me saldrán. Dice el Señor Jesús, no, mira, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Échalo, ¿sí? Pedro luchó con la orden de Jesús, ¿sí? El que había aprendido el oficio desde niño y que había estado toda la noche intentando pescar cuando menos un charal, estaba recibiendo órdenes de Jesús de cómo hacer las cosas. Sin embargo, finalmente Pedro obedece la orden de Jesús y las cosas no solo fueron distintas. Óigame bien, las cosas no solo fueron
distintas. Fueron mejores. Qué interesante, ¿verdad? Fueron mejores y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Muchas veces nos conformamos con que las cosas sean distintas en nuestra vida. Ay, no, es que ya voy a cambiar de coche, voy a cambiar de color de casa, voy a cambiar de ropa. Bueno, hay quienes hasta cambian de esposa, ¿verdad? Digo, Padre Santo, ¿no? Piensan que por eso, por cambiar ciertas cosas, sus vidas van a mejorar. Yo quiero decirle algo importante. Muchas veces nos conformamos con que las cosas solamente sean diferentes en nuestra vida, pero Dios no solo desea que en nuestra vida pasen cosas diferentes, sino que pasen las mejores cosas en nuestra vida. Pedro pescó, ¿verdad?, lo que muy probablemente no hubiese pescado en varios días. Así quiere Dios hacer las cosas con nosotros en nuestra vida. Yo cuando leo este pasaje, yo siempre pienso, yo si no hubiese seguido a Jesús, yo no tendría todas las bendiciones que tengo. Mire, cada vez que cumplo años, la verdad, yo como alabo a Dios porque aparte de darme cuenta de las bendiciones que tengo con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad?, que tengo un techo, ¿sí? Y luego la iglesia que Dios me permite, en la que me permite servir, todos los hermanos bien lindos, tomándose un tiempo para felicitarme, y muchos otros más, porque mi esposa me mandaba mensajes de otros hermanos, ¿verdad?, que no alcanzaron quizás a salir en el video que hicieron el día de ayer en Conectados, ¿verdad? Y yo veo qué bendiciones me he llevado. O sea, son tantas las cosas que Dios me ha dado, que la verdad a veces estoy como los pescadores, ¿verdad? No puedo ni siquiera, y tengo que invitar a mi esposa, a mis hijos para que me ayuden, y bueno, salimos todos ganando, ¿verdad? Yo así veo la vida cuando tenemos un encuentro con Jesús. Así es, hermanos. Mire, es tiempo quizás de rendirle nuestra vida, a nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que somos y tenemos para que las cosas sean, además de diferentes, sean mejores. Hermanos, mire, es tiempo que a nuestra barca se suba Jesús y Él sea el Señor de nuestra vida para que nos muestre lo mejor de nuestra vida. Así es, Dios quiere hacer las cosas con nosotros en nuestra vida. Así es como las quiere hacer Dios. Quiere mostrarnos que en Él las cosas, además de ser diferentes, pueden ser mejores. ¿Para qué estamos en esta vida? Bueno, estamos para que Jesús nos ordene. Ah, caray, qué raro, ¿no? Mire, muchas personas piensan que pues pueden hacer con su vida lo que quieren. El problema está en que a su vida traen cosas horribles. Sí, o sea, la gente cree y se acostumbra y piensa que lo mejor de la vida es tener cosas. Pero hay gente que tiene las cosas, pero no las disfruta. Son infelices, rodeado de lujos, rodeado de cosas. Pero en su interior hay un vacío. Entonces, más allá de que te llenes de cosas, porque también la Biblia habla de eso, dice, la vida del hombre, le dijo Jesús a los discípulos, apartaos de tu avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posees. ¿En qué consiste? Pues consiste en que Jesús more en nuestro corazón. De hecho, cuando hablamos de la prosperidad, ¿verdad? Porque vaya que se han hablado cosas que ni siquiera están en la Biblia respecto al tema de la prosperidad. Pero lo que sí nos habla la Biblia respecto a la prosperidad es lo que vemos en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 1 y 2, cuando Juan saluda a un amigo llamado Gallo, ¿se acuerda? Cuando le dice, amado, dice que prosperes en todo, dice, yo anhelo, yo deseo que tú prosperes en todo como prospera tu alma. Porque el principio de la prosperidad no es solamente tener cosas, sino es tenerlas en la medida en la que también nuestro corazón prospera. Porque Dios no nos da más de lo que nuestro corazón no soporta. Si tu corazón no tiene una madurez, un desarrollo, una prosperidad espiritual en Dios, en Cristo, ¿para qué rayos quieres más cosas de las que ya tienes? Si las que ya tienes no las puedes organizar, no las puedes administrar, no las valoras, andas buscando más cosas en vez de buscar más relación con Dios. Entonces, ese es el principio, ¿verdad? De cómo Dios quiere hacer las cosas en nuestra vida, un nuevo comienzo en nuestra vida. Eso es lo que significa tener un encuentro
con Jesús. Por eso estamos para que Jesús nos ordene. Dejemos que Él lleve nuestra barca, las riendas de nuestra vida, nuestra familia, etcétera, al lugar al que Él quiere. Y allí, en ese lugar, está lo que hemos buscado por toda la noche, por toda nuestra vida. Así como Pedro estuvo buscando toda la noche peces, ¿verdad? Quizás muchos hacían de estar buscando por toda la vida algo que sacie su corazón, algo que le dé paz a su corazón, algo que le haga sentir que se siente completo, ¿verdad? Imagínense cómo se sentía Pedro por no llevar nada a su casa y después cómo se sintió cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Muy bien, y número 3, ¿verdad? Y con esto vamos a ir cerrando esta reflexión. Mire que un encuentro con Jesús trasciende cuando nos da un propósito desde nuestra barca. Fíjese bien cómo va esta idea de tener un encuentro con Jesús se va desarrollando de tal forma que nos va llevando a un simple conocimiento de Jesús. Miren, le voy a repetir, número 1, un encuentro con Jesús comienza cuando Él quiere subirse a nuestra barca. La primera etapa, ¿lo vas a dejar subir? Número 2, un encuentro con Jesús tiene sentido cuando Él se convierte en el capitán de nuestra barca. Ok, ya estás arriba, te cedo todos los derechos de mi vida, te cedo todo, el señorío de mi vida te lo cedo. Ok, hay que ir subiendo de nivel. Y número 2, y número 3, y con esto vamos a concluir, ¿verdad? Un encuentro con Jesús trasciende cuando nos da un propósito desde nuestra barca. Nuevamente voy a leer del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No cabe duda que las bendiciones se anhelen, pero también se debe reconocer que no las merecemos. Mire, usted puede anhelar muchas cosas, bendiciones, pero le quiero decir una cosa: no las merecemos. Tenemos una idea muy errada de nosotros mismos que el mundo se ha encargado de formar, razón por la cual mucha gente no se acerca a Dios, porque se sienten reyes del mundo, se sienten tan príncipes en la vida, que se sienten autosuficientes, razón por la cual que no entra Jesús en sus planes, no entra Jesús en su cabeza. Entonces es importante que sí, qué bueno que merecemos, qué bueno que queremos más bien, ¿verdad? Las bendiciones, pero entienda algo, no las merecemos. No las merecemos. Y esto es gracia. Cuando usted tiene algo sin merecerlo, eso se llama gracia. Y esa gracia, esto es gracia, y hay que aprender a vivir en la gracia si usted quiere tener un nuevo comienzo con Jesús. La humildad de Pedro y su actitud de un hombre que reconoce su miseria espiritual lo hizo el hombre que Dios utilizaría con poder más adelante. Porque ¿qué hizo Pedro? Se arrodilló y dijo: Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. O sea, no soy digno de este gran milagro, no soy digno de que tú hagas todo esto, es más, ni de que estés en mi barca. Por eso le decía: apártate de mí, soy un hombre pecador. Y eso es una actitud de reconocimiento, porque quizá Pedro pudo haber pensado: no, mira, yo ya estoy cansado, ya me voy, a mañana pesco, y pudo haber ignorado a Jesús, pero él dijo algo muy importante: en tu nombre lo voy a hacer. Y ese es el nuevo comienzo. Eso es lo que significa un encuentro con Jesús. Jesús, además de entrar a nuestra barca y ser el capitán de ella, nos da un propósito supremo a nuestra vida. Sin embargo, necesitamos ser humildes y sencillos para que no terminemos siendo nosotros los protagonistas de lo que se hace en la obra del Señor, sino que Jesús siempre sea el protagonista. Una vez que Jesús está en nuestra barca y se convierte en el Señor de nuestra barca, la gloria es para Él. Mire, Dios nos quiere dar un propósito supremo a nuestra vida, una misión. Es interesante que después de todo, Jesús le dice algo que llama mucho la atención. Le dice: no tengas miedo, Pedro. Ya no vas a ser un simple pescador de peces, ¿verdad? Ahora vas a pescar hombres. Hombres. ¿Qué significa? Me vas a llevar a mucha gente a mis pies. Tú me vas a ayudar a pastorear a la iglesia. Bueno, no le dijo eso, pero eso fue lo que pasó más adelante, ¿verdad? Y bueno, pues la gloria para Dios. Tenemos el gran privilegio de que el Creador de los cielos y la tierra nos dé una gran misión.
Dios nos mira aún con todos nuestros errores, nos perdona y nos hace una herramienta hermosa para su obra. Sin embargo, debemos reconocer que es por su misericordia. ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante el anhelo de Jesús de entrar a nuestra barca? Ahora que hemos entendido, ¿verdad?, el significado de lo que es un encuentro con Jesús, quiero concluir con lo siguiente. Pedro tuvo un encuentro con Jesús y jamás su vida fue la misma. Ahora Pedro no era solo diferente, ahora su vida era mejor. Porque lo que ahora iba a pescar ya no eran simples peces, sino humanos para el reino de Dios, para que las personas conocieran a Jesucristo. Jesús le cambió la vida, el oficio y su destino a un destino con mejor trascendencia que solo llevar peces muertos para comer a su casa. Que claro, es importante, pero no piensas que por hacerlo significa que ya es todo en la vida. Dios quiere un propósito supremo para tu vida, porque desde tu barca, desde donde tú trabajas, desde donde tú te encuentras, desde donde tú te desempeñas, desde donde tú te desarrollas, Dios quiere manifestarse, quiere enseñarle a la demás gente que Él ya está en tu vida, que Él ya está en tu barca y que tú has comenzado una nueva vida. Quizá las personas van a decir, oye, ¿qué mosca te picó? Ya no dices palabrotas, tu forma de hablar es diferente, tu manera de reaccionar es muy diferente. Yo me acuerdo que tú reaccionabas de otra forma, etcétera. La gente se va a dar cuenta de que Jesús ya está en tu barca. Y ese es un nuevo propósito por el cual Dios te da vida. Quiere que mientras estemos aquí en la tierra, hablemos de Él, porque todos necesitamos a Jesús y un encuentro personal con Él. Jesús le cambió la vida, el oficio y su destino a un destino mejor, de mejor trascendencia que solo llevar peces muertos de comer a su casa. El verso 11 dice que lo dejaron todo y siguieron. ¿En qué lugar nos encontramos? ¿En dónde estás? ¿En dónde trabajas? ¿Qué haces? ¿Verdad? Bueno, Él nos ruega, pero si nos resistimos nos perseguirá con su amor todo el tiempo. Él está mirando en estos momentos nuestra barca. ¿Lo dejarás subirse a ella? ¿Dejarás que se suba a tu vida, a tu barca? ¿Le dejarás ser el capitán de tu barca? Que Él sea el que ponga las reglas, que sea el que diga, para aquí, vete a la derecha, vete a la izquierda. ¿Dejarás que Él sea el Señor de tu vida? ¿Obedecerás la misión que Jesús te quiere dar? ¿Qué vas a hacer ante este nuevo desafío que a la luz de la palabra el día de hoy tenemos? Un encuentro con Jesús. Jesús quiere tener un encuentro contigo. Yo quiero invitarte a orar. Yo quiero pedirte, invitarte que si tú quieres tener un encuentro con Jesús, tú quieres que Él se suba a tu barca, que Él esté en tu vida y que haga todos estos cambios importantes desde adentro. Acuérdate que es un proceso. Yo estoy para ayudarte. La Iglesia Cristiana Bautista, Príncipe de Paz, estamos para ayudarte, ¿verdad? Si por ahí necesitas apoyo, yo te invito a que por favor nos contactes. Ahí está nuestros datos de la iglesia. Sobre todo en los comentarios nos puedes dejar tu correo, nos puedes dejar algún número de teléfono, ¿verdad? Algún contacto, y de esa forma poder hacer algo con tu vida. Nos importa que todas las personas tengan un nuevo comienzo en su vida por medio de Jesucristo, porque Él es el único que nos puede dar vida eterna, salvación. Él es el que nos puede dar una vida abundante, llena de bendiciones y de mucha sabiduría. Y vaya que como la necesitamos en estos tiempos difíciles. Necesitamos sabiduría de otro nivel, ¿verdad? Y bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude. Yo quiero invitarte ahí en tu lugar a que cierres tus ojos y, como Pedro, vamos a reconocer que no somos dignos de tantas bendiciones. No somos dignos de que Él nos ayude, de que Él nos perdone, pero Él nos perdona porque Él es un Dios lleno de gracia, que nos da lo que no merecemos. Nos perdona cuando no nos debería de perdonar, pero si tú has reconocido tu mal comportamiento y has reconocido que toda tu vida la has caminado fuera de la voluntad de Dios, yo te invito a que en oración cierra tus ojos. Él te va a escuchar, te arrepientas de ello y digas: Señor Jesús, perdóname porque había oído hablar de ti, pero no te conocía, no sabía lo que significaba tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Padre, gracias te doy por este mensaje, porque a la luz de Lucas 5, Padre, nos damos cuenta del gran valor, de la gran necesidad y de lo que realmente significa tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida de Pedro, porque ese registro que nos pones en tu palabra nos es muy gráfico.
y muy fácil, Padre, saber de qué trata tener un encuentro con Jesús. Tú lo has mandado para que nuestros pecados sean perdonados en la cruz. Gracias por la obra de Jesucristo en la cruz, porque por su obra nuestros pecados han sido perdonados delante de ti. Y queremos en esta noche poner en tus manos a todo aquel que por primera vez está creyendo en Jesucristo. Padre bendito, bendice a tu iglesia para que seamos una iglesia que sigue creciendo en obediencia, dejando a Jesús ser el Señor y el capitán de nuestra vida, Padre, y que se cumpla el propósito por el cual hemos tenido este bonito encuentro con tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque queremos darte la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos y todas las personas que nos acompañan en estas transmisiones. Quiero mandarles un fuerte abrazo, ¿verdad? Y pues a reflexionar. Y el día de mañana, viernes, tenemos nuestro culto de oración a las 6 de la tarde por Facebook Live, ¿verdad? En vivo. Y la retransmisión la tendremos a las 8 de la noche por YouTube. Entonces mande sus peticiones, sus oraciones, ¿verdad? Para que podamos también participar todos el día de mañana en vivo, al punto de las 6 de la tarde. Y el día sábado, por favor, mis hermanos, Dios me les bendiga, a mis jóvenes, muchachos de la iglesia y a todos los chicos que nos acompañan en estas transmisiones. El día sábado a las 12 del mediodía, los jóvenes conectados con Dios, con nuestro hermano Alexis Pérez Candia, nuestro hermano doctor, líder de los jóvenes. Dios te bendiga, mi hermano Alexis, que es de gran bendición. Y bueno, hermanos, pues estamos en contacto. Un saludo. Esto ha sido todo. Bye, hermanos. Que descanse.